Bueno, tal como les dije, este es el nombre de nuestra asignatura, Botánica Sistemática y Fitogeografía. La sistemática comprende, por una parte, la taxonomía, que deriva del griego taxis y significa clasificar o clasifica, que es la que permite clasificar las plantas en distintas categorías taxonómicas, como después les voy a explicar. Y la nomenclatura, la taxonomía entonces permite la clasificación de las plantas hoy con un sistema filogenético, estableciendo relaciones filogenéticas entre los grupos de plantas, que no es más ni menos que las relaciones entre los clados referente a sus parentales, o sea, qué parecido tienen los distintos grupos y cuáles son los caracteres que nos permiten indicar un sistema o una relación entre las plantas, que es a lo que apunta el sistema de clasificación más moderno que le vamos a aplicar. La nomenclatura provee un nombre a cada planta. Ese nombre es binario, tiene dos componentes. El primero, género, nombre genérico, y el segundo es el epíteto específico. Ejemplo, el pega-pega, el nombre genérico es Desmodium y el epíteto específico es Incarno. Para la taxonomía se pueden tener en cuenta caracteres exomorfológicos, morfológicos, histológicos, cariológicos, serológicos, también caracteres genéticos y también caracteres de distribución fitogeográfica. O sea, todos estos caracteres que vamos a tener en cada una de las unidades que vamos a poder clasificar son los que contribuyen a dicha clasificación. Haciendo un poco de historia de los sistemas de clasificación vegetal, se comienza con el siglo pasado y hay una clasificación netamente utilitaria. El primer tratado que trata sobre, perdón la redundancia, que trata sobre plantas es la Biblia. Y después tenemos los trabajos de Aristóteles, Teofrasto, que era su discípulo, Dioscórides y Plinio. Plinio el Viejo no era griego, era italiano. Aristóteles ya comienza con la necesidad de clasificar las plantas, hace una leve clasificación exomorfológica en arbustos, hierbas y árboles. Teofrasto crea la idea ya de nominar las plantas con un sistema internacional, o sea, universal. No nos olvidemos que en ese momento el idioma universal era el latín. Lo mismo que Dioscórides y Plinio. O sea, son personas que ya se ocupan de clasificar las plantas, lo hacen a través de su utilidad, como por ejemplo hierbas aromáticas, medicinales, forrajeras, etc. Todo esto nace por la necesidad que tiene el hombre de conocer las plantas, porque dejan de ser los pueblos transhumantes, se establecen en comunidades, empiezan a crear su ganado para comer como comestible o como abrigo, y entonces de ahí surge la necesidad de clasificar las plantas en forrajeras, tóxicas, medicinales, etc. No nos olvidemos que la primera fuente de farmacopea para solucionar enfermedades para el hombre fueron las plantas, partiendo de ejemplos como por ejemplo la efedrina, hasta el opio, del cual se obtiene la morfina. Así que la única fuente para proveer los medicamentos hasta ese entonces eran las plantas. En la Edad Media comienzan los herbolarios, que eran gente que hacía como colecciones herborizando, de ahí viene la palabra herborización. Y el que marca el hito como herbolario es Luca Ghini. Luca Ghini era un botánico italiano que trabajó en Pisa, en una de las universidades más antiguas de Italia y de Europa. Y Lucas Guinness es el primero que se le ocurre poner entre papel una planta y secarla para poder estudiarla posteriormente. De ahí nace el herbario, hace más o menos un herbario con 300 ejemplares. No hay registro de lo que hizo Lucas Guinness,
pero es el primero que comienza con la idea de coleccionar plantas, secarlas, procesarlas y para posterior estudio. Otro Brunfels es un botánico alemán que también se encarga de empezar en colecciones alrededores de plantas referentes a flora europea, comienza también a hacer estudios netamente medicinales sobre las plantas. Y Andreas Cesalpino, a Otto Brunfels se lo recuerda con el género Brunfelsia, que ahora es un arbustito que van a ver en las calles con flores blancas y celestes, que él le llama también paraguas. Andrea Cesalpino era un botánico, un médico italiano, y es el que primero empieza a relacionar la circulación del hombre a través de su vaso sanguíneo con la circulación de las plantas. Él dice que propone que hay un sistema circulatorio también de las plantas. En 1500 empiezan a trabajar los hermanos Darwin, que se los recuerda a través del género Baúin, eran mellizos alemanes. Baúin es la pata de buey o pata de vaca. Y los hermanos Darwin ya empiezan a tener idea de cómo nominar las plantas con la nomenclatura binomial. Gesner ratifica y concreta la idea de los géneros, o sea, a Gesner junto con Theophrastus se lo considera como uno de los padres de los sistemas de clasificación. John Ray era un botánico inglés, a contraposición con los que aparecían hasta ahora. John Ray era más biólogo, no era médico, y es el que nomina, separa grandes grupos, nada más ni nada menos que Angio de Gimnospermas, que después vamos a ver de qué se trata, mono de dicotiledonia, y crea el término polen, haciendo hincapié en que las plantas tenían una reproducción sexual importante y hasta el momento, y después vamos a ver cuándo comienza, se creían que las especies eran constantes, o sea, no se conocía bien los mecanismos de evolución. En el año 1707, un botánico, Carl Linné, que trabajó en Uppsala, formaliza el origen y el uso de la nomenclatura binaria, o sea, nombrar a cada planta con un nombre genérico y un epíteto específico que sea en latín o latinizado, dando así universalidad a la nomenclatura y a los sistemas de clasificación, a su sistema de clasificación, un tanto empírico, teniendo en cuenta el número de estambres y el número de carpelos, pero era lo único que había hasta el momento, que lo plasma en un trabajo que se llama Especies Plantarum, en 1753, que se signa como el origen del uso obligatorio de la nomenclatura binaria y de escribir, además, hoy regido por los congresos de taxonomía, a las plantas, a las nuevas especies, en latín, haciendo frases muy breves, un párrafo muy breve, donde se describían sus caracteres diferenciales. En 1700 aparece, 1789 aparece Jussieu, quiero que graben este nombre, fue un botánico francés, que es el primero que ocupa nombres y da importancia a la presencia o ausencia de sépalos y pétalos en las plantas, posición del ovario, que son los caracteres que después empiezan a usarse en las clasificaciones. Jussieu clasifica las plantas enacotiledóneas, que son los helechos, monocotiledonia, ahí considera la posición del ovario y su relación con la ubicación en flores verticiladas, orígenes y epíginas, o sea, ovarios semíferos y ínferos. Llama dicotiledonias a las dicotiledonias, las clasifica en apeta, las plantas que no tienen cáliz y corola,
monopétalas, y ahí se considera también la posición de la corola con respecto al ovario, y polipétalas, donde considera la posición de los estambres, y digrinas irregulares, que son las plantas que tienen una simetría totalmente zigomorfa, o sea, no tienen plano de simetría. Y como van a ver posteriormente, son las más evolucionadas. Haciendo un reconto, entonces, de la parte de historia y para no cansarlos, porque me parece humildemente que es interesante que tengamos esto en claro, comenzaría entonces la historia de los sistemas de clasificación de la taxonomía con Teofrasto, como dijimos, Ray, Linné, que se confluye con lo que hace Jussier, que es el botánico francés que decíamos. En 1800 aparecen botánicos interesantes, por una parte Erddinger, alemán, que hace una obra muy importante descriptiva, donde describe familias botánicas, géneros y especies. Es una forma de cristalizar la idea de John Ray de empezar a hacer floras. Es el primer botánico, John Ray, acuérdense el inglés, de tener la necesidad de conocer la flora de un lugar. Por supuesto, empiezan con flora europea. Bentham y Hooker trabajan en Inglaterra. Hooker puntualmente es el creador del jardín de Kew Garden de Londres, hoy constituido en el tercer herbario más grande del mundo, después de París y Leningrado. Bentham trabaja en Flora brasilensis, ya se había descubierto América, y Hooker tiene como importancia su trayectoria, no solamente lo que hizo para el Jardín Botánico de Kew, sino que era muy amigo de Charles Darwin. Y Hooker fue el primero que empezó a apoyar a Darwin, que le mandaba sus escritos sobre lo que hasta ahora no se hablaba, que era la teoría de la evolución. O sea, que las especies no eran constantes, sino que había un grado de evolución. Gracias al apoyo de Hooker, Darwin pierde sus miedos con respecto a publicar eso, porque también había un investigador en Francia, que era Lamarck, y publica sus notas que se confluyen en lo que se conoce hoy como el libro de la evolución de las especies. Posteriormente, toda la obra de los botánicos alemanes lleva a una obra muy importante que es el Pflanzenfamilien, publicado entre 1887 y 1909, que es una obra completísima, utilizada hasta nuestros días, después se la voy a mostrar. Y Engler da lugar a un sistema de clasificación más universal y más completo que el que hizo Linné y Jussier. Y Engler trabaja en el Museo de Berlín, que en su momento fue uno de los barrios más importantes del mundo. Lamentablemente parte del ala de ese barrio fue destruida por un bombardeo. Pero Engler se usó hasta 1960, 1980, o sea, fue un sistema de clasificación muy usado por la botánica, por la temática del mundo. Bueno, podemos citar a Vesey y Bestey, que también trabajaron contribuyendo a los sistemas de clasificación. Hutchinson es un botánico inglés, que es el primero, trabajó en 1926 a 1948, es el primero que tiene en cuenta el número cromosómico de las especies, agregando este carácter como un carácter más para poder clasificarlas y separarlas. Hutchinson propone que la exomorfología cromosómica, junto con el número cromosómico, es un carácter más para poder tal vez diferenciar y caracterizar las especies. Por último, tenemos a Cronquist, que trabajó en el Botanical Garden, lamentablemente
Kronkich fallece en el 61 y es el creador del sistema que dio origen a separar las plantas en magnoliófitas y liriófitas, a marcar una evolución en las plantas, nombrando las más primitivas y las más evolucionadas. Tuve el orgullo de trabajar en el laboratorio de Kronkich en los años 94 y el sistema de Kronkich es el que permite llegar a la PG3, que es el sistema que vamos a usar en nuestros días. Les muestro rápidamente cuál era el sistema de Engler, que clasificaba en epizófitas, plantas que se dividían eh, mitóticamente, que eran las bacterias, organismos de organización muy simple. Ficófitas, ficófitos algas, que eran los hongos, las algas, perdón, micófitas, que eran los hongos, líquenes, que era la simbiosis entre un hongo y un alga, que forman las costritas esas que nosotros solemos ver en los postes o en algunas plantas. Briófitas, que son un grupo de plantas que tuvo una evolución distinta a las plantas superiores, que son los musgos. Pteridófitas, que son los helechos, que no son vulgarmente llamamos helechos. Y las más evolucionadas, espermatófitas, plantas con flores y semillas, con una polinización y el desarrollo del tubo de polen con una gameta que forma embrión. Hasta pteridófitas, acuérdense, todo de morfología, hablamos de esporas. Mientras que en espermatófitas hablamos de plantas sifonógamas, con gametas que se transmiten a través de tubos polinos. Estas son las obras que les dije, el trabajo de Linné, que se plantaron. Genera plantaron de Jussieu, el trabajo de este botánico no hace ninguna innovación en el sistema de clasificación, pero en su obra Podromus, que se usa hasta nuestros días, incluye en 14 volúmenes una gran cantidad de descripción de especies, géneros y especies, y casualmente comienza con ranunculales, que es a posteriori uno de los géneros más primitivos, uno de los grupos más primitivos. Edricher, con su genera plantaron da pie a que se publique la obra que les decía de Francia en Familia, que fue publicada hasta 1915, que es la obra que hizo Engler y la que dio pie al sistema de clasificación que usamos hasta hace algunos años, todos los botánicos del mundo. Esto, para que tengan ideas, es el Jardín de Plan, acá donde trabajó Lucien. Esto está en París. Esto es el herbario del laboratorio de Fanerogami. Ahí está el herbario más grande del mundo. Tiene 9 millones de ejemplares de herbarios procesados, con colecciones muy importantes, como por ejemplo la de Aimé Bonpland, el botánico sobre el cual después me voy a referir. Esto es Kew Garden, el herbario de Londres, donde trabajó Hooker, ¿se acuerdan que les dije? El amigo de Charles Darwin. Este es el Botanisch Museum de Berlín, repito, en su momento uno de los herbarios más importantes del mundo, sucumbido por un bombardeo. Ahí está el ala que tuvieron que reconstituir. Lamentablemente, esa ala contenía nada más que nada menos representantes de familias tan importantes como la leguminosas. Esto era una costumbre, ahí está la tumba de Engler, sepultado con su esposa en el Jardín Botánico de Berlín. Y yendo a los sistemas modernos de clasificación, vemos que la obra de Kronkich, Tartaglia y Zimmermann concluye en la división de plantas de Manolitae y Liliatae, que serían parte de Dicotiledonio y el Monocotiledonio, que es lo que nos lleva
a partir de 2009 a el APG3, Angiosperma Phylogenetic Group 3, que se actualiza año a año. Hoy estamos casi ya en el APG4, y es el sistema de clasificación que nosotros vamos a ver en todo el desarrollo del cruzado. Esta lámina que tiene a la derecha, con 3 palmeras muy significativas de la zona, pertenece a Orbigny, que fue un naturalista que anduvo en 1815, 1816 aproximadamente por nuestra Mesopotamia, cruzó el Iberá con una carreta e ilustra 3 géneros importantes de palmera en nuestra zona, como la de hoja palma tendida, y la primera a la derecha, Copernicia alba, el pindola del centro, el caso román sofiano, que es una palmera selvática, y por último, Butia yatay, que es la palmera que vive en los palmares de Corrientes, la única palmera que forma comunidades puras. Después vamos a volver, pero esta lámina se la muestro porque es la primera ilustración de la flora local para el mundo. Yo quiero hacer un breve reconocimiento a botánicos que hicieron mucho por la botánica regional, entre ellos nuestro querido Augusto Schul, a quien maestro botánico que sí, argentino, nació en Pehuajó, en una taninera que estaba en Corrientes, después pasa a Chaco. Decía maestro de escuela, instalado en Colonia Benítez, por eso a ese pueblo se lo asigna como la capital botánica del Chaco. Don Augusto trabajó, repito, desde 1935 enviando plantas de flora chaqueña, plantas nativas, a instituciones nada más ni nada menos como Harvard. El herbario de Harvard, el Gray Herbarium, que fue fundado nada más ni nada menos por Asa Gray, que fue el primer botánico americano que consideró y adoptó las teorías de evolución enumeradas por Darwin. Así que don Augusto fue el doctor Schultz, porque fue designado doctor honoris causa por la universidad, por la UNE, fue uno de los pioneros en hacer conocer nuestra flora. Trond Milder Pedersen, un botánico danés, abogado, pero así, teniendo el título de abogado, fue un botánico brillante, trabajó entre 1916 al 2000. Era el dueño nada más ni nada menos que las 2 estancias Santa María y Santa Teresa, que dieron origen a lo que es hoy el Parque Nacional Burucuyá. El doctor Pérez, tuvimos la suerte de que comparta nuestro instituto, el Instituto Botánico del Nordeste, en nuestra Facultad de Ciencias Agrarias. Formó gente como por ejemplo la doctora Gabriela López, que hoy se las presenté y que es la que nos acompaña. Trabajó ni nada más ni nada menos que en familias como ciperáceas, amarantáceas, apiáceas, un grupo muy complicado de plantas y muy bien representado en nuestra flora. Y también su herbario desde 1946, como él tenía mucha comunicación con Europa y con la Universidad de Copenhague, y vivía 6 meses en Europa y 6 meses acá, hacía un intercambio de plantas muy importantes que son también las plantas pioneras que se encuentran en los herbarios del mundo, ejemplo París, ejemplo Estocolmo, ejemplo de Copenhague mismo, de flora regional, fundamentalmente se juntó plantas en Corrientes, algo de Misiones, Uruguay, y contribuyó a la flora de Paraguay. Así que quiero hacerle homenaje para que sepamos cuál es el origen real de nuestro único parque nacional que tenemos en Corrientes, que es el Parque Nacional Burucuyá. Antonio Krapovica es nuestro maestro, fue un botánico formado por Lorenzo Parodi, una de las autoridades
en gramíneas o poáceas de nuestra flora. Krapovica viene de Córdoba en el año 66 y es uno de los pioneros en estudiar maní. Fue referente mundial en maní. Viene a la Facultad de Agronomía de Corrientes en el año que dije y forma un grupo que hoy somos los que contribuimos al desarrollo del Instituto de Botánica del Nordeste. Empiezan un trabajo regional que es flora de la provincia de Corrientes, donde en ese momento estaban en auge y se publicaban floras como por ejemplo en Buenos Aires, flora de Entre Ríos, flora de Jujuy, como acompañante de su trabajo en Mani, en el que tuvo el gusto de acompañarlo, ya que repito, fue la persona que de maní estudió todo, o sea, el origen, los maníes silvestres, los cultivados en toda América Latina, los cultivados en, ya que es un cultivo netamente americano, los parientes silvestres del maní, o sea, no hay un estudio tan completo de una planta cultivada como la que con gusto pudimos hacer con Crapovi. Formó un herbario, hoy que consta aproximadamente de 550, 560 mil ejemplares distribuidos en 36 países de todo el mundo, lo que nos dio la etiqueta de ser uno de los herbarios más abiertos de Argentina con respecto a canje de plantas, y que nuestras plantas, normalmente coleccionadas en Paraguay, sur de Brasil, Corrientes y parte de Misiones, estén representadas ante el mundo. Entonces, el Crapo es el que sucede con respecto a colecciones internacionales a Don Augusto. Nosotros tenemos el herbario de Don Augusto Schultz, tenemos el herbario de Pedersen, el de Don Augusto más o menos con 17.000 ejemplares, el herbario de Pedersen con 30.000 ejemplares. Así que eso, Krabovica fue la persona que aglutina toda esta información y la confluye con la creación del Instituto de Botánica que funcionamos en la Facultad de Agronomía, como lo que fue el Departamento de Botánica. Por último, para tener una idea de qué vamos a hablar la clase que viene, la unidad fundamental para clasificar las plantas es la especie. Todos sabemos lo que es una especie. Un conjunto de individuos con características propias entre sí, con sus descendientes y genéticamente incompatibles con el individuo de otra especie. No nos olvidemos que si cruzamos dos especies distintas, nace lo que conocemos como híbridos. Las especies similares, yendo a categorías taxonómicas, y lo que vamos a hablar durante todo el desarrollo del curso, es el género. Los géneros similares se clasifican en subfamilias, más que nada usadas para plantas cultivadas. Las subfamilias en familias, que son, por ejemplo, poáceas, asteráceas, leguminosas, amarantáceas. Las familias en órdenes. Los órdenes en clase y las clases en subdivisión hasta llegar a filodivisión reino vegetal. Para el APG3, el sistema que hoy usamos, comenzamos en clado, o sea, grupos de órdenes que tienen características comunes y que marcan un grado de evolución. Comenzamos estudiando los clados más primitivos, como los basales, por ejemplo, y terminamos con los más evolucionados. Características taxonómicas o niveles taxonómicos infraespecíficos tenemos la subespecie, también muy usado en plantas cultivadas. La variedad, también es muy común usarlas en plantas cultivadas. Si dos especies no tienen caracteres muy contrastantes, como por ejemplo color de flor, indumento, etc., se lo considera variedad y no se considera una nueva especie. Perdón. Forma que se usaba en la antigüedad, pero hoy no tiene mucho sentido usarla, aunque hay obras clásicas que siguen usando la forma para separar a distintas entidades con caracteres particulares. Y por último, el clon, que se usa cuando se hace una propagación agámica. Eso es muy común
en plantas cultivadas, llámese hierba, llámese mandioca o algunas especies forestales. Bueno, con esto quería darles una idea de cómo nos vamos